Ya, estoy grabando. Eh, una vez que haya terminado la clase, la primera parte de esta clase, porque se divide en realidad en dos partes, eh, voy a, se las voy a subir. Eh, bien, entonces vamos a entrar a revisar en este curso uno de los capítulos importantes de este, que se refiere al equilibrio ácido-base. Ustedes ya han tenido las clases de termodinámica y también las clases de equilibrio y cinética. Entonces, en las siguientes dos eh, capítulos de clase, en realidad, vamos a ver el equilibrio ácido-base, y yo les voy a hacer esas clases. Y posteriormente vamos a revisar el equilibrio óxido-reducción, que va a ser tratado por el profesor Oscar Cerda. El equilibrio ácido-base es un capítulo importante de cualquier curso de química, porque trata precisamente de el ácido base en solución acuosa. Eh, nosotros no estudiamos este equilibrio en solventes distintos al del agua, porque en realidad para un curso como este, el de tecnología médica no tiene mucho, no tiene sentido alguno. Precisamente el equilibrio ácido-base trata del comportamiento de los ácidos y las bases en solución acuosa. Hacia el final de este capítulo, ustedes vamos a revisar las soluciones amortiguadoras de pH. Pero para que ustedes entiendan, tengan una idea clara de cómo funcionan los amortiguadores de pH, vamos a hablar primero del equilibrio ácido-base en general. Empecemos por algo bastante básico, que es simplemente la definición de ácidos y bases. Vamos a empezar bien suavecito en cuanto a los conceptos, y después ya ustedes se van a ir dando cuenta de que vamos a ir colocando cuestiones cada vez que requieren un análisis un poco mayor por parte tanto mía como profesor y por parte de ustedes como estudiantes que eh, van a son el motivo de estas clases, obviamente. Una cuestión bastante básica es lo que está puesto acá, es que los ácidos en general tienen sabor agrio, aquellos que se pueden obviamente probar al sentido del gusto. Y les doy un ejemplo clásico, que es el vinagre, que está formado básicamente por ácido acético, y el ácido cítrico, que eh, es un componente importante de los limones, por ejemplo, y también de las naranjas. Ahora, ya entrando propiamente en materia, es importante que ustedes, perdón, es que estoy viendo el control de participantes, lo estoy corriendo un poco. Ya, los ácidos en general modifican el color de algunos pigmentos de naturaleza orgánica, y esto es importante porque estos cambios de color permiten reconocer qué sustancias tienen carácter ácido y también carácter básico, como vamos a ver a continuación en química. Eh,
Un colorante muy conocido es el llamado papel tornasol, que lo venden en forma de tiritas, que nos permite reconocer si una sustancia es ácida porque cambia el color de este indicador, de este papel indicador, de azul a rojo, simplemente para dar un ejemplo. Ahora, los ácidos también pueden reaccionar con algunos metales, y ahí aparecen enumerados: zinc, magnesio o hierro, y en estas reacciones que vamos a analizar en alguna parte del curso, se libera hidrógeno gaseoso. Eso significa que las soluciones de algunos ácidos son capaces de disolver metales. Y esto tiene importancia en capítulos de la química, como la química analítica, que nosotros no revisamos en detalle para nada en este curso. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico relativamente concentrada, y a veces ni tanto, es capaz de disolver magnesio. Entonces, si ustedes tratan unas tiritas de magnesio en forma de metal con ácido clorhídrico, el magnesio se disuelve, se forma una sal que es cloruro de magnesio y se libera hidrógeno en esta reacción. La flecha hacia arriba indica que el hidrógeno es obviamente gaseoso y que se está liberando en la solución. Uno observa esto porque cuando trata magnesio metálico en medio clorhídrico, la solución burbujea, y que lo que burbujea es hidrógeno. Otra cosa importante de esta reacción química que les he puesto acá es que señala las formas en que se encuentran los reaccionantes y también los productos. Ácido clorhídrico acuoso significa que el ácido clorhídrico está disuelto en agua. Una cuestión importante es que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se ioniza completamente en una solución acuosa. Ya vamos a introducir ese concepto para que lo entiendan mejor. Pero lo que me interesa destacar acá es que el ácido clorhídrico en solución acuosa realmente no existe, porque se ioniza muy rápidamente en sus componentes, que son el hidrógeno, que forma protones en solución acuosa, y el ion cloruro, el cloro, que al disolverse en agua forma ion cloruro. Ahora, el ácido clorhídrico molecular se encuentra solo en estado gaseoso. Hay métodos de síntesis de ácido clorhídrico que implican la producción a partir de ciertas reacciones químicas que no vamos a ver, porque no tiene demasiado sentido, donde se produce ácido clorhídrico gaseoso y este se hace burbujear en agua. Es la forma de producir el ácido clorhídrico disuelto en agua. El ácido clorhídrico en estado en gaseoso es el único estado en el cual ustedes van a encontrar al ácido clorhídrico como una molécula no ionizada, ¿ya? Una vez más, repito, cuando ustedes disuelven ácido clorhídrico en estado gaseoso en agua, el ácido clorhídrico se ioniza completamente. O sea que el ácido clorhídrico molecular como tal, unido por un enlace de tipo covalente entre el hidrógeno y el cloro, ustedes lo van a encontrar solo en estado gaseoso. Pues bien, el término acuoso indica que el ácido clorhídrico se encuentra en su forma ionizada y soluble en una solución acuosa. En este tipo de reacción, aquí se forma o aparece como producto formado cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio como tal es una sal, y en solución acuosa también se ioniza. Y aprovecho aquí para entregarles otro concepto. En realidad, cloruro de magnesio acuoso significa que el cloruro de magnesio está disuelto en agua.
Las sales, la mayor parte de las sales, probablemente más del 95% de las sales, son electrolitos fuertes. Eso significa que están totalmente ionizados en agua. ¿Qué implica esto? Que el magnesio se encuentra como magnesio más 2, rodeado de moléculas de agua, hidratado, y el cloro se encuentra como ion cloruro, también hidratado. Lo mismo pasa con el ácido clorhídrico. Los protones derivados del ácido clorhídrico se hidratan en solución acuosa, se rodean de moléculas de agua, es lo mismo que pasa con el ion cloruro. Así que como tal, en solución acuosa ustedes no van a encontrar la sal. ¿Qué implica? Y esto es lo que significa cloruro de magnesio acuoso. Significa que el cloruro de magnesio está ionizado y disuelto en agua. Una manera más correcta sería de escribirlo sería como magnesio más 2 y ion cloruro. Pero eso lo vamos a ver en algunas diapositivas más tarde. El hidrógeno se libera de la solución, se va a la atmósfera si esta reacción se realiza en un recipiente abierto, y esto es lo que indica la flecha. Bien. Otra propiedad importante que tienen los ácidos es la de reaccionar con sales derivadas de carbonato y bicarbonato. En general los carbonatos, hay muchos carbonatos que son insolubles, y ustedes van a encontrarlos, por ejemplo, en forma de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es insoluble en agua, no se disuelve, y el carbonato de calcio es la roca fundamental, o es el componente fundamental de la roca que ustedes conocen como mármol. El carbonato de sodio sí es soluble en agua y por tanto se disuelve. Sin embargo, tanto el carbonato de sodio y el carbonato de calcio insoluble van a reaccionar con el ácido clorhídrico. Aquí les muestro ya la reacción del carbonato de calcio, que repito que es el componente fundamental del mármol, con ácido clorhídrico. La reacción produce liberación o descomposición del carbonato como CO2 y agua, básicamente. Y queda en solución cloruro de calcio, que sí es una sal soluble. El bicarbonato de sodio, que es una sal extremadamente soluble, que se deriva de la primera ionización del ácido carbónico, también reacciona con el ácido clorhídrico para generar el cloruro de sodio, que va a estar soluble en agua. Eso está indicado por acuoso, agua líquida y CO2. Ambas reacciones son parecidas en el sentido de que liberan CO2 como gas a la atmósfera. Y se forman estas sales solubles. Una cuestión importante es que, ya se los dije, el cloruro de calcio, el término acuoso indica que estas sales están solubilizadas y ionizadas en solución acuosa. Ya vamos a hablar de eso de manera más específica cuando veamos la neutralización. Otra cuestión importante es que las disoluciones acuosas de los ácidos conducen la electricidad. Esto es porque los ácidos se ionizan en solución acuosa, generan iones, y estos iones son los que transportan la corriente eléctrica a través de estas soluciones acídicas. En cuanto a las bases, también tienen sabor amargo, aunque les recomiendo desde ya que no le tomen el sabor a las bases porque son muy, muy tóxicas. Algunas bases incluso son más tóxicas que soluciones de ácido. Al tacto se sienten resbaladizas, parecida a la sensación que da cuando uno se lava las manos con
con jabón. Y esto es porque las bases, en una reacción que vamos a ver en química orgánica, disuelven los ácidos grasos de cadena larga en una reacción de saponificación, que es una reacción que vamos a estudiar en química orgánica. Así que también las bases de este punto de, las bases desde este punto de vista son, también son tóxicas. Eh, las bases alcalinizan las soluciones, ya vamos a explicar lo que significa este término, y también producen, y por lo tanto producen cambios de color en algunos colorantes de origen vegetal, como el papel tornasol, que en este caso cambia su color de rojo a azul. O sea, el papel tornasol en un medio ácido es rojo y en un medio básico es azul. En general, las disoluciones acuosas de las bases también conducen la corriente eléctrica porque las bases son en general electrolitos fuertes, se ionizan en solución acuosa y generan iones cargados que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Ya, veamos entonces ahora, desde un punto de vista químico más, más asociado a la importancia que tienen ácidos y bases en este curso, lo que son ácidos y bases, ¿ya? Por mucho tiempo en el siglo XIX, que fue cuando se empezó a aplicar el método científico a la química, porque antes lo que existía no era las ciencias químicas, sino que más bien algo asociado a la brujería y a la hechicería. Eh, la primera definición importante desde un punto de vista eh, también importante para lo que es la química como ciencia, la dio Svante Arrhenius. Bueno, ustedes ya han oído hablar de este señor, que fue un químico extremadamente importante de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, fue, creo, el receptor del primer premio Nobel de Química que se dio. Eh, y a pesar de que mucha gente no quería mucho al señor Svante Arrhenius por su mal carácter, el carácter difícil que tenía, no es imposible dejar de reconocer todas las contribuciones que Arrhenius hizo a la química en general. Por eso es considerado uno de los químicos más importantes de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Ahora, Arrhenius fue el primero en dar una definición objetiva de lo que son ácidos y bases, que tuviera un apoyo eh, científico con respecto a la química. ¿Qué significa esto? Que tuviese una validez universal. Arrhenius definió a los ácidos básicamente como sustancias que en solución acuosa generan protones. Desde ese punto de vista, el ácido clorhídrico, según Arrhenius, es un ácido porque cuando se disuelve genera protones en solución acuosa. Por otro lado, Arrhenius definió a las bases como sustancias que generan iones hidroxilo en solución acuosa. Desde este punto de vista, desde el punto de vista químico de Arrhenius, el hidróxido de sodio es una base porque se ioniza en iones hidroxilo y iones sodio. Por lo tanto, aporta a el agua iones hidroxilo que le dan este carácter básico a el hidróxido de sodio. Ahora, la definición de Arrhenius tiene algunas limitaciones.
Primero que nada, la limitación principal que uno le podría encontrar a esta teoría de ácidos y bases es que está referida a soluciones acuosas. Y eso desde un punto de vista químico podría tener alguna limitación, como se los voy a explicar más adelante. Sin embargo, dio la primera definición que uno podría considerar válida, importante, desde el punto de vista de las ciencias químicas con respecto a lo que sería un ácido y una base. Posteriormente, dos científicos, dos químicos muy importantes, trabajando por separado, el señor Johannes Nikolaus Bronsted y el señor Thomas Martin Lowry, dieron una definición que es más general con respecto a lo que son ácidos y bases. La definición de estos dos autores, que repito, llegaron a las mismas conclusiones, a pesar de que trabajaban por separado, y por eso esta teoría de lo que son ácidos y bases recibe el nombre de Bronsted y Lowry. Definieron a los ácidos como sustancias que son capaces de donar un protón a otra sustancia que es capaz de captar un protón y que vamos a llamar base. Entonces, un ácido es una sustancia que genera protones y estos protones liberados pueden ser captados por una sustancia a la que vamos a llamar base. Esta definición, perdón, es más general y no está referida solo a equilibrios acuosos, aunque aunque en este curso, debo hacer inmediatamente el comentario, nosotros vamos, como está referida a las soluciones acuosas, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de ácidos y bases, repito, en solución acuosa, según el modelo de Bronsted y Lowry. Bien, hay una tercera forma de definir ácidos y bases, que es la propuesta que hizo Lewis, que es un químico norteamericano, durante la primera parte del siglo XX. Lewis definió a un ácido en forma general. Aquí hay una fotografía de Gilbert Lewis. Definió a un ácido como una sustancia que es capaz de liberar, un ácido sería una sustancia que es capaz de, como aparece acá, es capaz de captar electrones de una sustancia a la que vamos, según este modelo, llamar base. Entonces los ácidos captan electrones y las bases son capaces de compartir estos electrones, más que liberarlos propiamente tal. Las moléculas de tipo básico, según esta definición, lo que hacen es compartir sus electrones con sustancias que toman estos electrones a las que vamos a llamar ácido. Esta es quizás la definición de ácido y base más general que existe. Y si bien es cierto, nosotros no la vamos a analizar en la primera parte del curso, referida al equilibrio ácido-base, porque ya les dije que íbamos a utilizar la teoría de Bronsted y Lowry. Es la teoría más general que existe con respecto a ácidos y bases. Y tiene mucha importancia en química orgánica. En química orgánica, ustedes se van a dar cuenta que sobre todo cuando analicemos mecanismos de reacción propios de la química orgánica, el concepto de ácido y base que se utiliza para dar cuenta de las propiedades de las moléculas
ácidas y básicas que uno encuentra en la química orgánica se ajustan muy bien al modelo de Lewis. Bien, aquí entonces un ácido podría ser una sustancia como el trifluoruro de boro, que tiene un octeto de electrones incompleto. Y este octeto incompleto podría ser llenado o completado por una sustancia básica que comparte un par de electrones. Aquí tenemos el boro. El boro, la molécula de trifluoruro de boro es esta. El átomo de boro central está rodeado por 3 átomos de flúor. Sin embargo, el boro es todavía capaz de captar un par de electrones de una base como el amoníaco. En este caso, entonces, el amoníaco, el nitrógeno que posee un par de electrones no compartidos, y nunca se olviden de eso, por favor. El nitrógeno posee un par de electrones no compartidos, puede reaccionar con el trifluoruro de boro en una reacción ácido-base, formando una sustancia compleja, cuya estructura y propiedades no vamos a analizar en este curso, por lo menos por ahora. Entonces, aquí tengo una reacción de ácidos y bases según el modelo de Lewis. El boro es capaz de captar, de asociarse a este par de electrones no compartidos del nitrógeno, lo que permite formar esta sustancia. Esta sustancia compleja, en el cual el nitrógeno le aporta un par de electrones al boro y el enlace se establece entre el boro y el nitrógeno. Dije que no vamos a analizar la química de estas reacciones ácido-base en la primera parte del curso, cuando analicemos la teoría ácido-base. Pero alguna cosa como esta podríamos verla o va a aparecer en algunos mecanismos de reacción propios de la química orgánica. Bien. Antes de entrar en materia propiamente tal, para estudiar más a profundis o más en profundidad el comportamiento de ácidos y bases en solución acuosa, les muestro una lista de los ácidos más comunes. Los ácidos se pueden clasificar de varias maneras, como se van a dar cuenta. Una manera es dividirlo básicamente en ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes porque se ionizan completamente en solución acuosa, generando un anión cuya estructura aparece acá. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ya les dije, se ioniza en solución acuosa completamente, generando en esta solución ion cloruro. Lo mismo pasa con el ácido bromhídrico, que genera ion bromuro, el ácido iohídrico, que genera ion yoduro. Estos 3 ácidos del grupo del 7A, cloro, bromo y yodo, son ácidos fuertes. Lo mismo pasa con el ácido nítrico, que se ioniza, liberando un protón en solución acuosa y dejando el nitrato, el ion nitrato, como una unidad. Esto es bien importante, chiquillos. Lo que aparece aquí como aniones son unidades. En el caso del cloruro, el bromuro y el yoduro es fácil verlo. Pero en el caso del ácido nítrico y el ácido sulfúrico y el ácido perclórico, que son oxiácidos, no es tan fácil. Y uno lo que hace básicamente es aprenderse de memoria la estructura del anión. El ion nitrato es el producto que queda de la disociación del hidrógeno del ácido nítrico. Y este ion nitrato tiene esta estructura. Y siempre lo van a encontrar en solución acuosa con esta estructura. No van a encontrar nitrógeno separado del oxígeno. Lo van a encontrar como ion nitrato, con una carga negativa, porque el ácido nítrico se ha desprendido de este protón.
que corresponde propiamente tal a la definición de Bronsted y Lowry. El ácido sulfúrico puede ionizarse liberando dos hidrógenos en forma de protón y dejando el anión, que es sulfato. Este sulfato forma sales, lo mismo que el nitrato. Y en solución acuosa, la estructura del sulfato es esta y va a ser siempre esta, SO4 menos 2, o 2 menos, como se prefiere escribir ahora. Finalmente aquí aparece el ácido perclórico y se los nombro porque es quizás uno de los ácidos más fuertes que existe en la naturaleza. El ácido perclórico es un oxiácido, tiene un solo hidrógeno y se ioniza completamente en solución acuosa porque es un ácido fuerte y genera como anión el ion perclorato, que es este ClO4 menos. Algunos de ustedes, estudiantes de química, se complican con esto, porque o no han visto mucha química en el colegio, o simplemente no han visto química en el colegio. Esto implica, ¿a dónde voy con esto que les estoy diciendo? Les voy a algo que ya les dije. Estas fórmulas del ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido perclórico, que son ácidos importantes en la química inorgánica, se las tienen que aprender tal cual, porque no las pueden deducir. Tampoco pueden deducir que el nitrato se encuentra en agua con esta forma, NO3-, o que el sulfato se encuentra en solución acuosa como SO4 menos 2, o que el perclorato se encuentra en solución acuosa como ClO4 menos. Esto se lo tienen que aprender, se lo tienen que aprender. Y esto implica usar la memoria, porque estas estructuras las tienen que conocer y saber que si ustedes disuelven ácido sulfúrico en agua, vamos a encontrar esta especie sulfato, pero además este sulfato forma las sales derivadas del ácido sulfúrico. Y cuando se forman las sales derivadas del ácido sulfúrico, se mantiene esta estructura. Lo mismo pasa con el nitrato y lo mismo pasa con el perclorato. El único inconveniente, bueno, digo yo, inconveniente en realidad no es inconveniente, el único problema que podrían encontrar ustedes, pero eso de nuevo lo deben resolver con la memoria, es que el ácido sulfúrico, al ser diprótico, genera dos sales. El sulfato propiamente tal y la otra sal es el sulfato monoácido. Algo de eso ya se vio en seminario. Por otro lado, existen los ácidos débiles, que no se ionizan en solución acuosa. Los ácidos débiles más comunes e importantes para este curso son, por ejemplo, el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, fíjense que es un ácido que pertenece al mismo grupo del cloro, el bromo y el yodo. El ácido clorhídrico, el bromhídrico y el yohídrico son ácidos fuertes, pero el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Esto significa que no se ioniza completamente en solución acuosa. Lo mismo pasa con el ácido nitroso. No se ioniza completamente, pero cuando se ioniza genera el ion nitroso. El ácido fluorhídrico genera el fluoruro. Y quizás uno de los ácidos importantes, no voy a decir el más, pero que tiene mucha importancia en medicina, es el ácido ortofosfórico, porque se utiliza para preparar soluciones amortiguadoras. El ácido fosfórico u ortofosfórico, en realidad lo pueden llamar de las dos maneras, es el único ácido triprótico, porque tiene 3 hidrógenos, que ustedes tienen que aprenderse de memoria, y se lo tienen que aprender de memoria porque no hay otro. El ácido fosfórico u ortofosfórico, cuando se ioniza completamente en agua, genera
este anión que es el fosfato u ortofosfato, el anión ortofosfato o fosfato, que es PO4-3. Es -3 porque ha perdido los 3 hidrógenos. Si ha perdido los 3 hidrógenos y cada protón tiene carga +1, obviamente el anión derivado del ácido ortofosfórico tiene que tener carga negativa 3 menos o -3. Otro ácido débil muy importante que nosotros usamos como modelo en este curso es un ácido orgánico llamado ácido acético que forma la base de la composición del vinagre. El ácido acético es un ácido débil, eso significa que no se ioniza completamente, pero cuando se ioniza genera iones acetato, que tienen esta estructura. Y esta es la estructura del ion acetato, CH3COO-. Y esta estructura ustedes la deben conocer, porque si no la conocen van a tener problemas muy serios, sobre todo cuando analicemos la formación de sales y también las soluciones amortiguadoras. Bueno, los ácidos también, ustedes ya se deben haber dado cuenta, además de clasificarlos en ácidos fuertes y ácidos débiles, se pueden clasificar en monopróticos, donde están el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido acético, los cuales todos tienen un hidrógeno que se ioniza. En el caso del ácido acético, el ácido acético es un ácido orgánico y el hidrógeno que se ioniza es aquel que está asociado al grupo carboxilo. El grupo carboxilo lo vamos a estudiar en detalle en química orgánica. Pero por ahora es importante que empiecen a mirar este grupo como un grupo interesante. En general, los hidrógenos que se ionizan en los ácidos que no son orgánicos, sino que son más bien del mundo de la química general, de la química inorgánica, también están unidos a oxígeno, en el caso de los oxiácidos. Obviamente en el ácido clorhídrico no hay un oxígeno, así que la ionización ocurre directamente por una ruptura entre el enlace que une al hidrógeno con el cloro, causado por la ionización en agua. Cuando ustedes disuelven ácido clorhídrico en agua, se separan las cargas porque tanto el hidrógeno, que forma protones, se rodea de moléculas de agua, y el cloro, que forma ion cloruro, se rodea de moléculas de agua. Y esto es lo que desarma o rompe el enlace de la molécula de ácido clorhídrico gaseosa cuando ustedes la disuelven en agua. Y lo mismo pasa con el ácido nítrico, que es un ácido fuerte, y el ácido acético, pero en el ácido acético deben tener la consideración de que es un ácido débil. ¿Cómo ustedes van a saber que un ácido es fuerte o débil? Bueno, primero se lo tienen que aprender, pero segundo, cuando un ácido como el ácido acético, que es débil, se ioniza, uno escribe doble flecha. ¿Por qué escribe doble flecha? Porque se alcanza un equilibrio con todas estas especies presentes en solución acuosa. El ácido acético sigue presente en solución acuosa, a pesar de que algunas moléculas se han ionizado. Ahora, fíjense que de 100 moléculas de ácido acético en agua se ionizan 4. Eso significa que 96 mantienen esta estructura de CH3COOH. En el caso de los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, cuando ustedes los disuelven en solución acuosa, estos ácidos se ionizan completamente. Esto significa que el ácido clorhídrico, como tal, desaparece de la solución, lo mismo que el ácido nítrico. Y en solución quedan protones hidratados. Esto está reflejado por el término acuoso. ¿Qué significa protón hidratado? Significa protón rodeado de moléculas de agua, y los aniones respectivos, ion cloruro y ion nitrato acuoso. ¿Qué significa ion cloruro o nitrato acuoso? Significa que el ion cloruro está rodeado de moléculas de agua, y lo mismo pasa con el nitrato. Se rodea de moléculas de agua. En el caso del ácido acético, aunque no se ioniza completamente, lo que se ioniza
también se hidrata, se rodea de moléculas de agua, tanto el acetato como el protón. Bueno, además de el ácido acético, hay ácidos dipróticos, y el más importante para este curso es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos, y estos se ionizan de manera secuencial. Primero se libera el primer hidrógeno, que es el hidrógeno o protón más fuerte, y por esta razón se genera el anión. El anión que se genera es el sulfato monoácido. Ya en las clases de nomenclatura, yo les dije cómo se nombraban estos aniones derivados del ácido sulfúrico. El ácido carbónico también. Entonces genera sulfato monoácido o bisulfato, que son las dos maneras por las cuales ustedes pueden nombrar al sulfato monoácido. Lo nombran como sulfato monoácido o bien como bisulfato. Y estos forman sales con metales del grupo 1, 2 y 3, por ejemplo. Sodio, litio, calcio, aluminio. El segundo hidrógeno del ácido sulfúrico, es más débil y se genera un equilibrio entre el sulfato monoácido, los protones generados en solución y el anión sulfato. Este equilibrio es más o menos fuerte, en realidad no es tan débil, pero el hecho de que en solución ustedes encuentren todas estas especies indica de que hay un equilibrio asociado a esta ionización. Y si hay un equilibrio asociado a esta ionización, obviamente esta segunda reacción tiene asociada una constante de equilibrio. Eso lo vamos a ver en un rato más. Y aquí viene los tripróticos. El más importante y el único que yo les exijo que se aprendan, que conozcan en este curso, es el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico es un ácido débil y se ioniza también en etapas. En la primera ionización se libera un protón que se hidrata en solución acuosa y genera el anión, que en este caso recibe el nombre de fosfato diácido. El fosfato diácido puede todavía ionizarse para formar fosfato monoácido, liberando un segundo protón. Y finalmente, el fosfato monoácido o ortofosfato monoácido se vuelve a ionizar, liberando el tercer protón para generar el anión ortofosfato. Recuerden que los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Eso no se les puede olvidar, ¿ya? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Profe, Dime. ¿tiene relevancia la distinción para este curso entre protón y ion hidronio? Eso es lo que vamos a ver en un rato más, ¿ya? No te lo contesto inmediatamente porque lo vamos a ver en un rato más. Y sí, tiene relevancia. Tiene relevancia. Protón e hidróneo representan la misma especie, pero son dos formas distintas de escribir la misma especie, que en el fondo es el protón en solución acuosa. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a volver a tratar el problema de la fuerza de los ácidos. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes y se ionizan completamente en solución acuosa. Son ácidos fuertes todos los que aparecen acá. El ácido perclórico, el ácido iohídrico, el bromhídrico, el clorhídrico, el nítrico y el sulfúrico. Ahora, fíjense que aquí yo les di un orden y ustedes podrían preguntarse, bueno, si todos se ionizan completamente en solución acuosa, ¿cómo puedo saber que el ácido perclórico es más fuerte que el ácido iohídrico, que este es más fuerte que el ácido bromhídrico, que el bromhídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico? Y así sucesivamente, cambiando el solvente. Si ustedes cambian el solvente y estudian la ionización de estos ácidos
en solventes donde no se ionicen completamente, ustedes pueden distinguir la fuerza de todos estos ácidos. Y se ha llegado a la conclusión, después de hacer un análisis general, de que los ácidos más fuertes, el ácido más fuerte de todos es el ácido perclórico. Y le siguen los ácidos que están indicados aquí en la diapositiva. Ahora, en solución acuosa esto no tiene ninguna importancia porque todos se ionizan completamente. ¿Ya? Todos se ionizan completamente. Ejemplo. Y aquí voy a atacar el problema mencionándoles el famoso ion hidróneo del cual su compañero hizo una referencia. ¿Por qué el ácido clorhídrico es un ácido según la definición de Bronsted y Lowry? Recuerden que es la definición de Bronsted y Lowry la que a nosotros nos interesa en este curso. Simplemente porque es capaz de cederle un hidrógeno con carga positiva, un protón, al agua. Entonces, en esta reacción, el ácido clorhídrico, según Bronsted y Lowry, es el ácido y el agua es la base. ¿Por qué? Porque el agua capta este hidrógeno y forma el ion hidróneo, cuya estructura es esta, H3 o más. El ion hidróneo se forma cuando este hidrógeno, el que venía del ácido clorhídrico, se une a uno de los dos pares no compartidos del oxígeno. Recuerden que el oxígeno en el agua tiene dos pares de electrones no compartidos. Cualquiera de esos dos pares de electrones no compartidos puede tomar el protón formando el ion hidrógeno. Y obviamente el ácido clorhídrico cuando se ioniza genera ion cloruro. La flecha es unidireccional, por lo tanto esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. Esto significa que cuando la reacción ha alcanzado, cuando el ácido clorhídrico se ioniza en agua, se ioniza completamente y ya no hay ácido clorhídrico, desaparece completamente el ácido clorhídrico. Les he puesto el ácido clorhídrico en el único estado en el cual ustedes van a encontrar ácido clorhídrico no ionizado, que es el estado gaseoso. El ácido clorhídrico en estado gaseoso, ya les dije, no se ioniza, pero cuando se disuelve en agua, se ioniza muy rápidamente. Esta reacción ocurre prácticamente de manera instantánea y está totalmente desplazada hacia la derecha. El hecho de que les haya metido aquí, les haya hablado de velocidad, no tiene que ver con el hecho de que esté totalmente desplazada hacia la derecha. Una cosa es la cinética y otra cosa es el estado final de los productos y reactantes en la reacción química. Recuerden que la termodinámica nos permite hablar de equilibrio, y el equilibrio está vinculado, nos permite finalmente estudiar una reacción química desde el punto de vista de su constante de equilibrio, tal como les indicó el profesor Oscar Cerda en sus clases. Esta expresión del ion hidróneo o protón es mucho más correcta que colocar un protón. Creo que se los puse, no se los puse aquí todavía. Uno podría escribir que el ácido clorhídrico se ioniza en un protón H+ y ion cloruro. También sería correcto. Ya les voy a mostrar las dos formas de representar este equilibrio ácido-base. Esta forma, repito, esta especie es el ion hidróneo o protón. Y es una forma más correcta de representar al ion hidróneo. Ahora, o protón. El protón en agua en realidad se rodea de un montón de moléculas de agua. Libros como el Chang y otros dicen que en realidad cuando el protón se ioniza a partir de un ácido, se rodea de hasta 17 a 19 moléculas de agua. Eso escribirlo en una reacción química para nosotros es complicado. Por lo tanto, los equilibrios de ionización o de disociación
Para los ácidos los escribimos de esta manera o simplemente en la forma resumida, que es protón más ion cloruro. En vez de colocar H3 o más, simplemente colocamos una carga positiva, H más. Voy a volver con esto cuando hablemos, voy a volver de nuevo con esto cuando hablemos de las constantes de acidez, que son las constantes de equilibrio que representan el fenómeno de ionización de un ácido. Los ácidos débiles, ya les hablé un poquito de esto, se ionizan poco en solución acuosa. Y el ejemplo, uno de los ejemplos importantes es el del ácido acético. El ácido acético se ioniza poco. De 100 moléculas de ácido acético en solución acuosa, 0,1 molar me parece, se ionizan 4. Y se genera ion acetato hidratado. El ion acetato también va a estar rodeado de moléculas de agua. Ahora, el agua capta este hidrógeno, este protón en realidad, del acetato, y se forma el ion hidronio, que es esta especie que aparece acá, H3 o más. Acuoso, que indica que el protón está rodeado de moléculas de agua. Por otro lado, el acetato, que es el anión que se produce a partir del ácido, también está rodeado de moléculas de agua, por eso escribimos acuoso. Y esto viene de una solución concentrada, probablemente de ácido acético, donde el ácido acético también se encuentra en su forma acuosa. En su forma, eso significa que está en solución acuosa el ácido acético. Otros ácidos débiles son el ácido fórmico, que es un ácido orgánico, el ácido benzoico, el ácido fluorhídrico. El agua actúa como ácido y también como base. Si ustedes miran esta reacción, se van a dar cuenta de que el agua actúa como base, porque está recibiendo un hidrógeno, un protón. Pero también puede actuar como ácido, el agua propiamente tal. De hecho, esta forma protonada del agua se comporta como ácido. Desde ese punto de vista, el agua se comporta como ácido en algunos casos y como base en otros casos. Eso significa que el agua es un anfótero. Se comporta como ácido y como base. De las bases fuertes, las bases más comunes, tenemos las bases fuertes, que son los hidróxidos, tanto del grupo 1, aquí aparecen varios hidróxidos, como del grupo 2, hidróxido de litio, potasio, sodio, rubidio, cesio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario. Y dentro de las bases débiles, la mayor parte de las bases débiles son de naturaleza orgánica. La base débil más importante para este curso es el amoníaco, cuya estructura es NH3, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, los ácidos y las bases siguen desde el punto de vista de químico, se comportan como ácidos y bases porque siguen las premisas de Bronsted y Lowry, ¿no es cierto? Y Bronsted y Lowry hablaron de ácidos y bases conjugadas y bases y ácidos conjugados. Entonces, para Bronsted y Lowry, en realidad existen, un ácido puede generar una base conjugada y un ácido y una base puede generar un ácido conjugado. Por ejemplo, aquí les muestro yo esta relación. Este ácido HA, que puede ser un ácido fuerte o débil, no importa, reacciona con una base que podría ser agua y le entrega el protón. De esta manera, el ácido como tal pierde el hidrógeno y genera la base derivada de este ácido. Este ácido 1 genera su base conjugada, que es A-. Por otro lado, la base, que podría ser amoníaco o agua, al recibir ese protón, se transforma en un ácido 2
Si esta es la base, este va a ser el ácido conjugado de la base. Fíjense que esta base, al tomar un hidrógeno, adquiere una carga positiva. ¿Por qué? Porque esta base lo que hace es compartir un par de electrones con el protón, por lo cual se pierde el número de electrones centrales que normalmente tiene esta molécula, este átomo, por lo que adquiere una carga positiva. Ya les voy a explicar en detalle esto. Además, aquí les puse un ácido más bien débil, porque les puse doble flecha. Entonces, el ácido 1, al ceder un protón, se transforma en la base 2, la que vamos a llamar su base conjugada. Y la base 1, al captar un protón, se transforma en el ácido 2, al que vamos a llamar su ácido conjugado. Entonces, cada ácido tiene una base conjugada y cada base tiene un ácido conjugado. Esta relación la introdujeron Bronsted y Lowry para explicar el fenómeno de la acidez. Y aquí les muestro un ejemplo. El ácido clorhídrico se ioniza en agua. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo que se ioniza completamente, generando el protón o ion hidronio y el ion cloruro. Si el ácido clorhídrico es el ácido, su base será el ion cloruro. Si en esta reacción el agua actuaba como base, el ion hidronio será su ácido conjugado, porque el ion hidronio tiene la capacidad de ceder un hidrógeno. Esto lo voy a... Otro ácido que es un ácido débil, al ionizarse en agua, el ácido acético le entrega un hidrógeno al agua, por lo tanto, este ácido tiene una base, que es su base conjugada, que es el acetato, el ion acetato. El agua como tal, al captar el hidrógeno, genera ion hidronio. Esta agua actúa como base en esta reacción. Y su ácido conjugado va a ser en este caso el ion hidrógeno. Ahora hay escrito ahí, en azul o en morado, dice un ácido fuerte genera una base conjugada débil. Y un ácido débil genera una base conjugada fuerte. Esta idea es importante, pero hay que explicarla con cierto detalle, porque para no confundirlos a ustedes como alumnos que recién están viendo esta materia. El ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, se ioniza completamente. Y el ion cloruro, fíjense que esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, el ácido clorhídrico desaparece. Y el ion cloruro queda en solución. El ion cloruro no tiene la capacidad de regenerar el ácido, porque como viene de un ácido que es fuerte, es extremadamente débil como base. Por lo tanto, la reversión de esta reacción hacia la reformación del ácido clorhídrico en la práctica no ocurre. Esto significa que el ion cloruro como base es una base muy, muy débil, más débil que el agua. No le puede sacar, en este caso, a este ion hidronio, este protón. Ahora, cuando hablamos de bases débiles, ya les dije que los ácidos débiles se ionizan y el ácido acético se ioniza poco. A 0,1 molar son 4 de 100 moléculas las que se ionizan. Por lo tanto, en solución acuosa predomina la forma no ionizada del ácido acético por sobre la concentración de acetato. Ahora, fíjense que esta flecha indica que el equilibrio, está desplazado hacia la concentración de ácido acético. Esto significa, ya se los dije, que predomina el ácido acético en solución. Ahora, esto además, esta doble flecha, donde la flecha más grande está en el sentido de la reacción hacia la izquierda, tiene mucha importancia porque está indicando que el acetato,
puede actuar como una base fuerte y tiene mucha más capacidad que el cloruro de robarle protones al ion hidrógeno para regenerar el ácido acético. Esto no es trivial, tiene mucha importancia, como lo vamos a ver después. Esto indica que el ácido acético es una base más fuerte que el agua. Quizás todavía no lo vean, pero cuando hablemos de hidrólisis lo van a ver mejor. Ahora, si ustedes disuelven acetato de sodio, que es una sal, y que se ioniza completamente, este ion acetato tiene la capacidad de, en solución acuosa, por lo menos en parte, regenerar el ácido acético, cosa que no pasa con el ion cloruro, que no tiene ningún interés de regenerar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y esto es una diferencia fundamental en el comportamiento de las bases conjugadas de los ácidos fuertes y las bases conjugadas de los ácidos débiles, porque explica el fenómeno de hidrólisis que vamos a ver hacia el final de esta clase, no hoy día. Probablemente ustedes tienen clases el viernes en la mañana, ¿no es cierto? Sí, en esa clase. En cuanto al comportamiento de Bronsted y Lowry de un electrolito fuerte, como el hidróxido de sodio, uno perfectamente podría preguntarse, bueno, según Bronsted y Lowry, el hidróxido de sodio, si ustedes disuelven hidróxido de sodio en agua, se generan iones sodio y iones hidroxilo. Pero la pregunta es, ¿dónde está el ácido? ¿Dónde está la base ahí? Lo mismo pasa con el hidróxido de bario. El hidróxido de bario, cuando ustedes lo disuelven en agua, genera iones bario y iones hidroxilo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la base? Y la base, en ambos casos, es el ion hidroxilo. ¿Por qué? Porque el ion hidroxilo puede reaccionar con un ion hidronio o con agua para regenerar, en este caso que les estoy indicando acá, dos moléculas de agua. Este ion hidroxilo toma un hidrógeno de este protón, regenera la molécula de agua y, bueno, como el ion hidronio perdió un hidrógeno, formó una segunda molécula de agua. ¿Qué indica esto? Que en realidad el ion hidroxilo también es básico según el modelo de Bronsted y Lowry, porque es capaz de tomar un hidrógeno de un ácido. Podría ser ion hidronio, pero también podría haber sido una molécula de agua. Esto que está puesto acá es una reacción ácido-base entre un ion hidroxilo y un ion hidronio. Y esta reacción tiene una enorme importancia en química y está completamente desplazada hacia la derecha. De eso voy a hablarles más en detalle en la segunda parte de esta clase. Entonces el ion hidroxilo es la base, el ion hidronio es el ácido, el agua va a actuar como ácido conjugado de este hidroxilo que es la base, y fíjense que esta otra molécula actúa como ácido, como base conjugada del ion hidronio. Esto es para destacar el hecho de que el agua, dependiendo de la reacción, puede actuar como ácido y como base. Otra base importante en este curso de química es el amoníaco. El amoníaco es una base débil, porque es un electrolito débil, se ioniza poco en solución acuosa. Fíjense que cuando el amoníaco, que en estado molecular es siempre gas, reacciona o se disuelve en agua, algunas de las moléculas de amonio, del amoníaco, perdón, le roban un hidrógeno al agua y forman el ion amonio. Entonces, en este caso, el amoníaco, que repito, es gaseoso, forma ion amonio en solución acuosa. Y este va a ser el ácido conjugado del ion amonio. Por otro lado, el agua, que en esta reacción actúa como ácido y le entrega un hidrógeno al amoníaco para formar ion amonio,
genera un hidroxilo. Por lo tanto, el ion amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco y el ion hidroxilo va a ser la base conjugada del ácido agua. Entonces, ustedes tienen que, además de entender lo que está ocurriendo acá, darse cuenta de que el agua en algunos casos actúa como ácido y en otros casos actúa como base. Por eso recibe el nombre de anfótero. Ojo, chiquillos, esto parece fácil, pero sucede que cuando uno empieza a preguntar con problemas o a hacer preguntas de definiciones o a hacer preguntas más bien de materia con respecto a esto, muchos alumnos se enredan un montón. Por lo tanto, no lo miren a huevo, estúdienlo y entiéndanlo. No se lo aprendan de memoria. Estas reacciones quizás uno la primera vez se las puede tratar de aprender de memoria, pero después, si uno sabe que el amoníaco actúa como base, el par de electrones no compartidos del nitrógeno es el que le está robando un hidrógeno a la molécula de agua. Repito, eso lo tienen que entender más que aprendérselo de memoria. Porque si no, si se lo tratan de aprender de memoria, pero no lo entienden, basta que uno haga una preguntita y la parte conceptual en sus cabecitas se puede deshacer. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de seguir? Parece que no. Bien. Hablemos de la autoionización del agua. Esta es la famosa reacción de autoionización del agua. El agua se ioniza, pero se ioniza muy poco. ¿Algunos de ustedes en el colegio hizo ese experimento clásico donde ponen una lamparita, conectan unos cables y esos cables lo pasan a través de un vasito de precipitado que contiene distintas soluciones o distintas sustancias para ver cuáles son conductoras de la electricidad o no? ¿Hicieron ese experimento algunos de ustedes? Yo no. Yo creo que sí. No. Yo no, profe, pero vi un video en clase. Él dijo que yo creo que sí. Sí. Ya. Dime, ¿qué pasó cuando pusieron agua destilada en el vasito? ¿Se encendió la ampolleta? Estoy tratando de recordar. Creo que no. No. Por lo tanto, ustedes podrían haber pensado de que el agua pura, el agua destilada, que es agua pura, no conduce a la corriente eléctrica. ¿Ya? Y eso es verdad. ¿Por qué? Pero aquí hay un contrasentido, porque el agua se ioniza. Por lo tanto, estos iones debieran ser capaces de conducir la corriente eléctrica. Lo que pasa es que la cantidad de iones hidronio o protones y ion hidroxilo es tan baja, tiene un valor tan ínfimo, que la ampolleta no se enciende porque es muy poca la cantidad de iones que se generan en solución. Pero el agua se ioniza. El agua se ioniza. Y eso está absolutamente demostrado. Y esta es la reacción de autoionización del agua. Esto significa que una molécula de agua actúa como base y la otra actúa como ácido. La que actúa como base le roba un hidrógeno al agua, generando ion hidronio y lo que queda del agua, el ion hidroxilo. Pero esto no es magia. Esto ocurre porque las moléculas de oxígeno del agua tienen dos pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, esos pares de electrones no compartidos, uno de esos tiene la capacidad de unir un átomo de hidrógeno de otra molécula de agua.
Entonces lo que ocurre es que hay una reacción de transferencia de hidrógeno en forma de protón de una molécula de agua a otra molécula de agua, ¿ya? Ahora, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Eso indica que la ionización del agua ocurre, es muy poco eficiente, ocurre en muy poca cantidad, pero ocurre y se puede cuantificar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Otra manera de escribir este mismo equilibrio es la reacción que yo llamo más simple, pero es absolutamente equivalente a la primera, donde descomponemos una molécula de agua en un protón y un ion hidroxilo. A mí no me gusta esta forma, esta segunda forma de escribir la ionización del agua porque no representa lo que realmente está ocurriendo. Aquí les da la idea de que una molécula de agua se está rompiendo y lo que en realidad ocurre es que hay transferencia de hidrógeno de una molécula de agua a otra molécula de agua. Por lo tanto, la primera representación es más válida, es mucho más real y válida de lo que ocurre. Pero bueno, esta segunda ecuación se usa para representar el fenómeno de la ionización del agua. Pero ustedes realmente entienden lo que está realmente ocurriendo. Y lo que está realmente ocurriendo es la primera reacción química. Vamos a considerar en este curso ambas reacciones, dando cuenta del mismo proceso, la ionización del agua. Y en la segunda reacción, en vez de escribir H3 o más, escribimos protón. Pero estas dos especies, H más y H3 o más, representan la misma especie en solución, el protón hidratado. El protón hidratado, ¿ya? Esta es una mejor representación. El ion hidronio es una mejor representación del protón hidratado, pero no es la mejor que hay. El problema es que la mejor que hay implicaría escribir H más 17 moléculas de agua con una carga positiva y eso toma demasiado tiempo. Así que o usamos este o usamos esta otra, pero ambas nos permiten llegar al mismo resultado. Entonces lo que ustedes tienen es transferencia de hidrógeno de una molécula de agua a otra molécula de agua, lo que produce la autoionización del agua. Si ustedes tratan este equilibrio de la forma más simple, escribimos que el agua se ioniza para generar protones y ion hidroxilo. Recuerden que no es exactamente lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es esto, más que esto. Si escribimos la ionización del agua de esta manera, como una molécula de agua que se está ionizando en protones y ion hidroxilo, y desde ese punto de vista no hay ningún error conceptual, porque esto es lo que está representando para mí la ionización del agua. No es que realmente la molécula de agua se esté rompiendo. Primero que nada, el equilibrio está escasamente desplazado hacia la derecha. Ahora, si se acuerdan lo que vieron con el profesor Oscar Cerda acerca de cinética, ustedes y suponen que esta reacción ocurre en una sola etapa, sin intermediarios, ustedes pueden escribir que la velocidad de, en teoría, de generación de protones y iones hidroxilo en agua es proporcional a una constante que vamos a llamar K1 por la concentración, en este caso, del reactante, que es la concentración de agua. Para describir el proceso, la ecuación que nos permite entender la velocidad de reacción de la formación de agua a partir de protones y iones hidroxilo, ustedes escriben esta segunda ecuación, donde la velocidad va a ser igual a una constante de proporcionalidad a la que llamamos K2, multiplicado por la concentración de los productos, en este caso los protones y los iones hidroxilo. Ahora, repito, esto es válido siempre y cuando esta reacción vaya en una sola etapa desde un punto de vista cinético.
En el equilibrio, B1 y B2 son iguales. Por lo tanto, en el equilibrio, ustedes pueden escribir que esto, B1, al ser B1 y B2 iguales, K1 por la concentración de agua va a ser igual a K2 por la concentración de protones, por la concentración de iones hidroxilo, ¿ya? Ahora, si ustedes rearreglan esta ecuación, esta última ecuación que les puse acá, y dividen por K2, que es una constante de velocidad, entonces ustedes pueden reordenar esto, llegando finalmente a que K1 partido por K2 es igual al cociente de la concentración de protones multiplicado por la concentración de hidroxilo, partido por la concentración de agua. A partir ahora, como la concentración de agua es constante y tiene un valor que es 55,5 molar, ustedes lo pueden determinar, se los voy a mostrar después. Resulta que si la concentración de agua es constante, porque es un solvente, es el solvente que se encuentra en exceso, y ustedes pueden pasar multiplicando esta concentración de agua a esta constante que llamamos constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio que describe este fenómeno la vamos a reducir a una segunda constante. Entonces, si ustedes multiplican por la concentración de agua, que repito, es constante, les queda esto. Y dos constantes, una constante multiplicada por otra constante, les da una nueva constante que, al tiro explico eso, que para el agua, ya, sigamos el curso de esto para que no se me vea. La constante de equilibrio, esto es una constante, ¿no es cierto? Y la concentración de agua también es constante. Y ustedes la pueden calcular. Y la concentración de agua, en términos de molaridad, es 55,5. ¿Y cómo yo sé eso? Lo sé porque el peso molecular del agua es 18. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, en 1000 gramos de agua, 1000 gramos de agua están contenidos en 1 litro. Esto viene de la densidad. Y la cantidad de moles va a ser igual a, en este caso, a 1000 gramos partido por el peso molecular, que es 18, ¿no es cierto? 1000 partido por 18 da 55,5. Entonces yo les he demostrado que la concentración de agua en términos de molaridad es 55,5. Como es constante, resulta que podemos pasar multiplicando este término, podemos reemplazar este valor por 55,5 y este valor que es constante multiplicado por la constante de equilibrio, que es otra constante, le va a dar una nueva constante. Pero antes de mostrarles eso, les puedo decir que esta constante de equilibrio para agua, esta K sub prima equilibrio para el agua está calculada y vale 1,8 por 10 a la menos 16. O sea, es ínfima. Tiene un valor ínfimo, súper chico. Si ustedes multiplican 1,8 por 10 elevado a la menos 16 por 55,5, les da un valor que yo sé que algunos de ustedes conocen, que es el 1,0 por 10 a la menos 14. Eso, chiquillos, es la constante de ionización del agua. Y por eso se escribe en términos de K sub W, de water en inglés. K sub W es la constante de equilibrio para la ionización del agua y vale 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Dudas con respecto a esto? Parece lógico, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ya. Si la constante de ionización del agua
concentración de protones multiplicado por la concentración de hidroxilo es 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Cómo será la concentración de protones y iones hidroxilo en el agua destilada, que es neutra? A ver si lo deducen. Para que el agua sea neutra, ¿cómo tienen que ser la concentración de protones y iones hidroxilo? ¿Iguales o distintas? Iguales. Iguales. Pero igual. La concentración de protones y la concentración de iones hidroxilo en agua destilada pura tiene que ser igual. Tiene que ser igual para que se mantenga la electroneutralidad. Y eso es así. Por lo tanto, podemos reemplazar este hidroxilo por otro protón, por otro término de concentración de protones, lo que hace que les quede protón al cuadrado. Y si el protón al cuadrado vale 1,0 por 10 a la menos 14, y ustedes sacan la raíz cuadrada de eso, la concentración de protones en agua destilada es igual a la concentración de iones hidroxilo, eso asumimos para resolver esto, y es igual a 10 elevado a la menos 7. Esto es puro álgebra, no tiene mayor misterio. Ahora, a la gente, sobre todo a principios del siglo XX, no les gustaba, los químicos no les gustaba manejar números como este, 10 a la menos 7. Entonces, por ahí, un químico sueco llamado Sorensen se le ocurrió la brillante idea de inventar un operador matemático, una función matemática, a la que llamó P, y la definió como logaritmo negativo. P es el logaritmo negativo. Por lo tanto, el logaritmo negativo de la concentración de protones, Sorensen la llamó pH. Y si ustedes resuelven el logaritmo negativo de 10 a la menos 7, porque estamos aplicando esta función a ambos lados para que se mantenga la igualdad, transformamos un número muy chico y negativo en un número entero y mucho más grande. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el pH del agua destilada, del agua pura, es 7. Y el pOH, que corresponde al logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos, va a ser también 7. Entonces, ¿qué es lo que es P? P es simplemente una función matemática que significa menos logaritmo de algo, o logaritmo negativo de algo. ¿Ya? En el caso de la concentración de protones es pH. En el caso de la concentración de iones hidroxilo es pOH. Ahora, esto yo se los podría demostrar matemáticamente, pero creo que no es necesario hacerlo, sobre todo si ustedes saben o tienen conocimientos de logaritmo, y espero que los tengan. pH más pOH les tiene que sumar 14. Esto es matemática, así que yo no me voy a preocupar de eso. Voy a suponer que ustedes lo entienden. Esto permitió definir la escala de pH, que va normalmente de 0 hasta 14. En realidad podrían haber logaritmos positivos, pH positivos, pero como el concepto de pH está calculado en ciertas condiciones, vamos a estar refiriéndonos en general a soluciones diluidas, donde la concentración del agua propiamente tal es muchísimo mayor que la de las especies en solución, que son los protones o los hidroxilos. Entonces, ustedes pueden calcular el pH para cada una de esas concentraciones de protones que están ahí. Y si lo hacen para la concentración de protones, lo pueden también hacer para la concentración de iones hidroxilo. Entonces, si ustedes calculan la concentración en términos de pOH, la concentración de hidroxilo,
le da estas dos escalas, que es la misma escala. Una va de 0 a 14 y la otra va de 14 a 0. En realidad son las escalas inversas. Y este color define el color que por referencia se utiliza para representar sustancias ácidas o básicas. Las sustancias ácidas en general asumen un color rojo por esta cosa del papel tornasol, y las básicas un color azul, porque los indicadores como el papel tornasol se ponen azules en presencia de sustancias básicas. Entonces el pH es un criterio que nos permite determinar si una sustancia es ácida o básica. Lo mismo para el pOH, pero hay una tendencia a tratar de calcular los pHs más que los pOH. Como ustedes están aprendiendo, me van a tener que calcular los dos, porque se pueden calcular los dos dependiendo de las soluciones. Y bueno, esto se los coloco siempre porque es entretenido. Resulta que dependiendo de, este es un medidor de pH para distintas sustancias. El agua pura tiene pH 7. El ácido de una batería tiene un pH muy ácido, cerca de 0. ¿Ustedes saben cuál es el ácido de las baterías de los autos? En lo personal no. ¿Alguien sabe cuál es el ácido que se utiliza en las baterías de los autos? Yo tampoco sé, pero Y los demás están callados. Nadie sabe. No. No, profe. Yo tampoco sé. O sea, ustedes nunca, sus padres jamás tuvieron auto. En mi o caso, sea, sí, pero ácido nunca me sulfúrico. explicaron eso. No. No, no es ácido acético. No, sulfúrico. Sulfúrico, muy bien. Cuando ustedes tienen que colocarle, porque se va agotando, ácido a la batería del auto, compran una bolsita de ácido sulfúrico concentrado. O en el garage se los llena con ácido sulfúrico. La sangre tiene pH 7.4, no 7. Ese es el valor fisiológico, se lo tienen que aprender. El jugo de limón, entre 2 y 3. El bicarbonato, que es una sustancia alcalina, 9, por eso que se usa para neutralizar la acidez estomacal. Jugo de tomate también es ácido, alrededor de 4. Los que te limpia cualquier cosa en general tienen pH básico porque son derivados de compuestos como el ion amonio. El vino tiene un pH ácido. El agua de lluvia tiene pH 5. ¿Alguien me podría decir por qué el agua de lluvia, siendo agua pura, destilada desde los cielos, tiene pH 5 y no 7 como debiera tener? Por el smog. Por el smog que hay en la atmósfera, ahí se junta Podría estar con ácido súper, sulfúrico, ácido no, nitroso. no, él podría estar súper limpia la atmósfera. Por los anhídridos que están en ahí. ¿Por qué dijeron? Por los anhídridos que. Por los ¿Qué anhídridos. anhídrido? Los Porque hay dióxidos de varios carbono que anhídridos. hay en el. ¿Qué anhídrido? Los dióxidos de Profe. carbono, los anhídridos nitrosos que hacen No, el que nitrógeno no tiene ninguna importancia. Ustedes juntarse con el agua forman ácidos, ¿no? podrían estar libres de ácido de ácido nítrico o de nitroso, y el agua igual se va a acidificar. ¿Por qué? ¿Podría ser la exposición a radiación solar? No. Pero es por un anhídrido. Por el CO2. En la atmósfera, aquí, además de oxígeno y nitrógeno El y vapor de CO2. agua, ¿qué hay? ¿Qué tiene la atmósfera? Y lo tienen en proporciones que produce el efecto invernadero. ¿Qué tiene la atmósfera? El CO2. El CO2. El anhídrido carbónico, cuando se disuelve en agua, acidifica al agua y baja su pH de 7 a 5.
Cuando ustedes destilan agua destilada en el laboratorio y le miden el pH al agua recién destilada, va a tener pH 7, pero basta que la tengan una tarde y el CO2 que anda dando vueltas en la atmósfera se disuelve en agua y al disolverse en agua acidifica el agua. Bueno, los detergentes en general tienen pH alcalino, el café negro medio ácido, y los blanqueadores a base de amoníaco también tienen pH alcalino. Ya. Para terminar, me voy a referir a esto. Ya les dije que los ácidos... No, ya son ya estamos pasados a la 1:30. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, que sería el viernes. Ustedes tienen clase el viernes a las 12, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces continuamos. pero, profe, tenemos la vacuna ese día. ¿Ah? Tenemos vacuna ese día. Bueno, los que quieran venir vienen, pero yo no puedo suspender la clase. Me dijeron lo mismo en medicina, pero yo no puedo suspender las clases porque ustedes se tienen que vacunar. Yo les subo las clases, así que vengan, pero es que yo no les puedo hacer la clase a otra hora, porque tengo otras cosas que hacer. Ya, así que continuamos el viernes a las 12, en los que puedan asistir. Los demás verán la clase por video. El viernes tenemos clases desde las 10:15 hasta las 1:30. Sí, hasta las 10:15. Sí. Más importante, es súper importante, es una clase larga. Lo lamento, chiquillos, yo sé que se tienen que vacunar, pero bueno, aquellos que se vacunen, que bien, yo grabo la clase, no hay ningún problema y se las puedo subir, pero la clase la tengo que hacer el viernes a las 10:15, si no vamos a quedar mal en nuestro lindo horario. Ya pues, chiquillos, nos estamos viendo, que les vaya bien. Yo les voy a subir esta primera parte. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias. Profe, muchas gracias.